Pastor Ezequiel Salazar, desde que era un joven viniendo aquí al Valle de Mexicali, conociendo a muchos hermanos de tantos años, y a través del tiempo como Dios lo ha llevado y lo ha usado en todo el mundo, porque cuando no está en Argentina está en Filipinas, cuando no está en Filipinas anda en Colombia, y cuando no en Colombia está para todas partes, y ahora está aquí. Así como el pastor Cortés, que va y viene, y le dije: no nos olvides, no te olvides de pasar por Mexicali. Así, gracias pastor Salazar, no se olvide pasar por Mexicali, no se olvide. Esta noche tengo el gusto y el honor de presentar al pastor Ezequiel Salazar. Pastor, venga, predíquenos lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a recibirle con un fuerte amén, hermanos. Gracias, pastor. Amén. Bueno, hermanos, de la misma manera me gozo de ver fruto. Y al pastor, pues, desde joven, soltero, y lo que Dios ha hecho con él. Y aquí, en este lugar, tengo para siempre un lugar muy especial en mi corazón por Mexicali. Antes de que la hermana Salazar viera la luz, trabajamos en los ejidos en el valle, y jóvenes los dos, y les voy a decir algo que los va a dejar asombrados. Digo, quizás hasta se desmayen. Van a creer que ella no me quería. ¿Ven la cara de shock? ¿Ya ven? Yo sé, usted está pensando, pero ¿cómo es posible? Exacto. Y bueno, pasó el tiempo y las experiencias, uno de joven. Déjeme decirle algo a los jóvenes. El amor no es lo más importante. El amor no es... Puedes enamorarte de la persona equivocada. Lo más importante es la voluntad de Dios. Porque en verdad que yo no mucho la quería tampoco. ¿Y cómo terminaron entonces? Los dos buscábamos una cosa: la voluntad de Dios. Y fueron unos años después que iba al ejido Tamaulipas, y ella me acompañó, y pues yo fui a hacer unas diligencias. El pastor, el hermano Toño Agundes, fuimos a otros ejidos a visitar a los siervos de Dios, fuimos a Jalisco, y cuando yo regresé, ella me dijo: ¿por qué te tardaste tanto? Y me miró con esos ojos que todavía me vuelven loco. Te extrañé. Y yo dije, Y bueno, se sintió un poco mal. Ya de regreso, fui doctor, enfermero, la traté, la cuidé, y desde entonces no se despega de mí. Aunque anda ahorita por Lima, Perú, bien lejos. Y me dice: te extraño, me haces falta. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién te manda a andar por allá? Cómo Dios ha usado a mi morenita, y no puedo dejar vengo por aquí, tantos recuerdos, y la recuerdo a ella y recuerdo a tantos de ustedes. Si acaso, no sé, hay mucha gente aquí, pero posiblemente algunos de los ejidos allá. Y yo estaba convencido que yo venía rumbo a Mexicali. Estaba convencido.
Es más, que en una ocasión la hice llorar, porque ella dijo: Ezequiel, mira, yo sé que Dios te ha llamado a Mexicali, pero el calor a mí me afecta, ya sabes cómo me afecta el calor. Y yo le dije: mujer, Dios me ha llamado a Mexicali y te aclimatas o a ver qué. Así de brutos somos, para darme cuenta que Dios ni siquiera me quería en Mexicali. Pero no cambia de que mi corazón está aquí todavía. Y mire, Dios le había llamado a ella iba rumbo a la India. Quería trabajar con las colonias de los leprosos, alcanzándolos para Cristo en la India. Y llegó el indio y terminó con todos los indocumentados. Hermanos, les amo, y qué grandes cosas Dios nos ha concedido en pocos días. Dios habla. Le decía a los siervos de Dios que a veces decimos: Señor, háblanos. Él siempre habla. No tenemos que pedirle a Él que nos hable. Él habla. Pero todo depende del estado en que usted ha venido. Y que tantas veces venimos cuando se abre este sagrado libro. Yo no sé de usted, pero hermanos, mensajes como el que acabamos de escuchar, como en el mundo, digo, de plano, chequees el pulso, vea si le corre la sangre, vea, a ver, a lo mejor ni corazón tiene, yo no sé. Y yo sé que a algunos de ustedes nada les afecta, nada les mueve, con esa cara de piedra que se cargan siempre. Y tanto igual de la descripción del estado de tu corazón. Y porque Dios y su bendita palabra no puede tener el resultado que debería de tener. El tema de esta semana, yo tengo toda la certeza que Dios guió al pastor hacia este tema. Si hay un tema necesario en este momento, entendiendo que el Señor ya viene pronto. Amén. El tiempo, proféticamente, el tiempo de los gentiles está acercándose a acabar. No tenemos ni la hora ni la fecha de la venida del Señor. Pero una cosa sí sé, que el tiempo de los gentiles termina cuando Dios haya terminado de llevar el evangelio a todos los gentiles. A propósito, que si usted no es judío, usted es gentil. No ande buscando por ahí que usted de repente es judío. ¡Qué barbaridad! El Señor ya viene. Y si hay un tiempo en que tenemos que reenfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, el sembrar la semilla y luego tener cosecha. Nunca la semilla se siembra sin cosecha. Voy a repetirlo: nunca la semilla se siembra sin cosecha. Siempre habrá cosecha, porque es semilla incorruptible. En la Biblia la semilla es la palabra de Dios. Pero bien, ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos, pastor, para mover al pueblo? Y vaya que vayamos a ver a nuestras iglesias y la gente busca mensajes de consuelo y de ayuda. Los cristianos andan agobiados con tantos pesares y tantas angustias y tantos problemas, y tienen una necesidad de Dios. Pero eso ha sido algo persistente, donde casi ese es todo a lo que la gente viene a la iglesia, sin ni siquiera pensar un momento
que Dios nos ha llamado a alcanzar a un mundo perdido para Cristo. La gente viene a que Dios les ayude y les arregle sus problemas. Y en sí, esa es precisamente la razón de por qué no hay fruto. Y por qué no estamos produciendo fruto. Y escuchamos palabras de Dios año tras año y año tras año. Y es verdad de nosotros, como fue advertido, regresándonos Pablo en Hebreos 4 al Antiguo Testamento, diciendo, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra. Oyendo palabra de Dios, mensaje tras mensaje, y no les aprovechó oír la palabra. Jesús trata de enseñarnos algo en la parábola del sembrador y la semilla. Y nos habla distintas tierras en donde la semilla cayó y no dio fruto. Pero en Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Vemos que de los terrenos en donde la semilla cayó, solo hubo un terreno donde la semilla brotó y dio fruto. Y produjo 100, 60 y 30 por uno. Marcos 4, 8 y 9 dice, pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Qué tierra? Hablen, hermanos, ¿qué tierra? Buena tierra. Y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo 30 a 60 y 100 por uno. Y luego esto. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el problema no es la semilla. La palabra de Dios nos dice que Pedro, en 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Cuánta fe es fe fingida? ¿Cuánto amor es amor fingido? ¿Cuánta falsedad hay en nuestras iglesias y aún hasta entre los siervos de Dios? Pero dice la palabra de Dios, un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces el problema no es la semilla. Entonces, ¿por qué es que el Hijo de Dios común no está dando fruto? No exagero. Los que en este cuarto están dando fruto, los que en este cuarto producen, los que en este cuarto, como dice la Escritura, producen 100 a 60 y 30 por uno, están en la minoría. Y yo sugiero, hermanos, que si vamos a ver al Señor obrar de una manera potente, no puedo dejar de pensar que eso es lo que estaba pensando el pastor, hablándonos de sembrar la semilla y cosechar. Porque de nuevo, siempre que la semilla se siembra, va a haber fruto. Porque la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios y hay
dos lugares, en Marcos y Mateo, que da la referencia. Y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y luego dice, los que oyen la palabra y la reciben. El buen terreno y la buena tierra donde cayó la semilla que produjo, oyen la palabra y la ¿qué? Y la recibe. En otro lugar, hablando de esto mismo, añade entendimiento. Y dice la palabra de Dios, hablando de esto, que aquellos que producen y cae la semilla en buena tierra son aquellos que oyen la palabra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oye, recibe y entiende. Sígame. Oye, recibe y entiende. Aún a los discípulos les dijo, ¿cómo no entendéis? ¿Cómo no entienden lo que te estoy diciendo? El Señor estaba tratando de comunicarles una verdad y ellos estaban pensando que el Señor había dicho lo que había dicho porque no habían traído las tortillas. Eso está en el griego. La buena tierra es aquellos que oyen, reciben y entienden. Dar fruto, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Dar fruto es evidencia de salvación. Pablo escribe a los hermanos en Roma y dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, capítulo 1:13, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Fíjate, mira cómo dice, para tener también entre vosotros algún ¿qué? ¿Algún qué? Algún fruto. No se esperancen a la pantalla, hermanos. He estado en Asia, en Europa, he estado en toda América Latina. Los del sistema de sonido son igual en todo lugar, cortados con la misma tijera. Así que ya a mí no me molesta. Mire, todavía está en el 1 de Pedro. Quería ir porque quería tener entre ellos algún fruto. Dice, como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí estoy pronto para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Un cristiano fructífero refleja madurez espiritual. Un cristiano fructífero refleja madurez espiritual. Y usted puede considerarse maduro. Usted puede decir, yo soy un cristiano de años y sin fruto. Soy un cristiano sanamente instruido en doctrina, en teología, armateología, soteriología, escatología y todas las sillas, pero no hay fruto. Dios nos ha dado todo, hermanos, lo que necesitamos. La semilla es la palabra de Dios. Y la que cae en buen terreno es el que oye, recibe y ¿qué? Y entiende. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, 2 de Pedro 1:3 al 9 en adelante, nos han sido dadas por su divino poder, amén, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Escuche, ¿para qué? Dice la palabra de Dios, para que por ellas llegases a ser participantes de su naturaleza divina. No tu naturaleza, no mi naturaleza, su naturaleza divina.
Dígame que en nuestras iglesias ese es el ambiente que se respira. Dígame. Y no es que le ha faltado a Dios darnos algo. Y tampoco no es que no sabemos. Y dice la palabra de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y comienza a describir el proceso de santificación y de madurez. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y un montón de gente aquí, dígame eso, allí está, pastor, ahí está, ¿verdad? Fuertes en el discipulado y que la gente añada y crezca y madure espiritualmente. Lee el 8. Porque si estas cosas están vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no estás dando fruto, tú tienes un conocimiento de Dios distorsionado. Amén. ¿Sabrá qué conoces de Él? ¿O quién es a quien tú dices que tú conoces? Y vaya que en eso de sembrar la semilla, pastor, una vez más no se trata nada de que estemos empujando, intimidando, amenazando, tratando de ver cómo movemos a los hermanos que no se mueven ni con grúas se mueven. Oh, hermanos, hace 2 semanas estuve en North Valley Baptist Church hablándole a los güeros y estaba bien nervioso. Dr. Jack Cheever, tremenda obra. Entrenamiento de ganar almas. Más de 700 hermanos llegaron. Y el pastor y yo igual gozándonos. Y él le dijo a su gente, estoy admirado de ustedes. Anunciamos una barbacoa, medio mundo llega. Anunciamos una actividad en el parque, un evento deportivo, todos llegan. Anunciamos ganar almas, nadie llega. Y aquí hay 700 personas, dijo el pastor, y yo igual me quedé atontado. Pero ¿saben qué? Que no se trata de que alguien te presione, te obligue, o algún requisito porque eres estudiante del instituto, o porque tienes que reportar o quedar bien con nadie. Cuando dice aquí, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán, esa expresión está diciéndonos que este conocimiento apropiado de Dios no nos va a dejar. No nos va a dejar. No es que alguien me empuje, alguien me esté recordando, es que mi conocimiento de Dios no va a permitirme que yo esté flojo, ocioso, haragán y sin fruto en cuanto al conocimiento de mi Salvador. Y si allí vivo yo no sé a cuál Jesús tú conoces. Seguimos leyendo y dice la palabra de Dios lo siguiente: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero la buena tierra es donde la semilla cae y encuentra un corazón que oye, recibe y ¿qué? Y entiende. Oh, hermanos, escúchenme. Oye, recibe y entiende. Hermanos, lo que sí a mí me hace temblar. El Señor había estado dando ayes de los tantos milagros que había hecho, y el mensaje de la palabra de Dios y el evangelio. Y estaba elevando ayes en contra de Corazín y de Bethsaida,
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos por vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Ay de ti, Capernaum. Y la resistencia de la gente al mensaje de la palabra por medio de nuestro Salvador. Y en el versículo 25, Jesús dice lo siguiente, Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. La palabra nefias, hablando de un bebé con apenas la habilidad de poder hablar. Y en respuesta al rechazo, la respuesta a la dureza de corazón, la respuesta de aquellos que no oyeron, no recibieron y menos entendieron, le expone el Señor aquí, dice, Señor, te doy gracias que escondiste, te doy gracias que estos no ven, no entienden. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Mira lo que sigue. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. La buena tierra es el que oye, recibe y entiende. Aquí mi Biblia me dice que Dios escoge esconder el conocimiento de Él a ciertas personas. Dice la palabra de Dios que si tú vas a conocer al Padre, no hay alguien que conoce al Padre mejor que el Hijo. Y a quien el Hijo decida revelárselo. ¿Sabes que Dios escoge a quien revelar su verdad? ¿Sabes que Él escoge a quien revelársela? Y recuerden, recibe, oye y entiende, pero aquí dice que Dios le esconde de los entendidos. Pues entonces, pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué nos acaba de decir que oye, recibe y entiende? Y aquí dice que esconde, revelarse a sí mismo, el conocimiento de Él y verdades divinas a gente entendida. La palabra entendimiento allí, y vaya sabiduría. Hermanos, tenemos todo el libro de Proverbios y más todavía en los primeros 7, 9 capítulos del libro de Proverbios, donde constantemente se nos está invitando a sabiduría. Entonces, ¿cómo es posible que Dios esconde revelarse a sí mismo y la verdad de la palabra de Dios a aquellos que son sabios y entendidos? Bueno, la palabra entendidos habla de alguien que tiene categorizadamente en la mente sus pensamientos todos acomodados. Por eso no hay fruto. Por eso no hay fruto. La semilla cae en un corazón donde gente en las iglesias y un montón de gente aquí, ya de tiempo desde que llegaste y estás en esa condición de que tú ya acomodaste todo en tu mente. Ya lo acomodaste todo y de ahí nadie te saca. Nadie.
Y el pastor, con toda la pasión y oración y el poder de Dios, con la palabra eterna de Dios, la semilla incorruptible, desparrama la semilla. Pero tú no tienes nada de oírlo, ni de recibirlo, porque eres entendido. Tú ya lo tienes. No, eso yo ya lo tengo aquí. Ya. Y es así pienso, y así siempre he pensado, y mi tía Concha así me enseñó, y se acabó. Dios esconde el conocimiento de Él mismo a los sabios y los que tienen un entendimiento según ellos. Hermanos, la sabiduría es buena. Pero está hablando aquí, es muy obvio lo que nos está diciendo. Está hablando de aquellos que son sabios en su propia opinión. Y esa es la razón que en su mente ya tienen todo acomodado y en su pensamiento todo hasta que categorizado en orden de qué es, cómo piensan, y así mismo viven. Y no hay cupo en ellos para la semilla, para la palabra de Dios. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Teme a Jehová. La palabra temor quiere decir reverenciar, estimar. Hermanos, ya no hay temor de Dios, no tenemos reverencia. La palabra de Dios se predica y el Señor nos advirtió y le dijo a los discípulos: no eches tus perlas ante los puercos, las van a pisotear. Algo divino, algo valioso, algo de valor eterno, y la gente le tiramos la semilla. Pero como son prudentes en su propia opinión, menosprecian la palabra de Dios. Y algunos hasta se burlan. Son escarnecedores. ¿Saben lo que la palabra hebrea para escarnecedor y burlón quiere decir? Quiere decir el que hace muecas. He visto un montón, ahorita las estoy viendo. El que hace muecas. Tierra no fértil. Tierra donde la semilla divina de Dios no puede brotar y agarrar raíz y dar fruto. Una vez más dice Proverbios 26:12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y hermanos, esos religiosos decían conocer a Dios más que nadie, y no les entraba. Decían que ellos eran los maestros de la ley. Y sin embargo el Señor eleva una oración al Padre y dice: te doy gracias, Padre, que has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos, y se lo has revelado a bebés. Sí, Padre, porque así te agradó. En otros lugares la palabra de Dios comienza, y hay tanto que la palabra de Dios dice de aquel que se cree sabio en su propia opinión. Pero saben, los llevan, miren, vayan a Proverbios 26 y miren lo que dice allí. Dice el perezoso: el león está en el camino y el león está en las calles. Está hablando del flojo. Dice: no, tan flojo no sale ni de la casa porque hay peligro. ¿Y qué descripción? Así como alguien que en la cama se anda volteando y luego se voltea y luego se vuelve a voltear. Y dice: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en la cama. Es tan flojo que ni la comida se la puede llevar a la boca. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa
de llevarla a su boca. Había uno que corrieron por flojo y lo llamó el patrón y dije, mira, te he dado oportunidad, eres un flojo, llegas tarde y te estoy corriendo porque eres un flojo. Aquí está tu último cheque. Y el flojo dijo, póngamelo aquí. Pero mira lo que dice del flojo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Flojo y haragán. Pero sabes más que nadie. No haces nada, no tienes fruto en tu vida, nunca le hablas a nadie del Señor. Lleno de opiniones, mucho conocimiento. Más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y haciendo nada. Nada de fruto. Él escogió esconder el conocimiento de verdades divinas a aquellos que son autosuficientes, que confían en sí mismos, sabios, prudentes y entendidos en su propia opinión, sin necesidad de Dios. Motivados por un espíritu de arrogancia. Hermanos míos, déjenme decirle algo de los siervos de Dios, nosotros que constantemente estamos escudriñando este libro para darle al pueblo de Dios los tesoros y las maravillas de la ley de Dios. Dios no revela verdades a gente arrogante. Dios no revela cosas espirituales a gente orgullosa y arrogante que se cree sabia en su propia opinión. Te doy gracias, Padre, porque escondiste esto de los sabios y los entendidos, no dispuestos jamás a escuchar a nadie, no dispuestos jamás a recibir consejo de nadie. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea, un sabio recibe consejo. Un sabio recibe consejo. El necio, el que se cree sabio en su propia opinión, no recibe consejo. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Tú corriges a alguien así, te odia. Te odia. Pero tú corriges a una persona que recibe la palabra. La oye, la recibe y por divina decisión de Dios la entiende. Y el sabio será más sabio. Corrige al sabio y te amará. Tú deberías de darle gracias a Dios por aquellas personas que te aman de verdad, que no te dicen lo que tú quieres oír. Y la mayoría de nosotros no tenemos ninguna acontabilidad en nuestras vidas, pastor, porque siempre nos rodeamos de gente que dice amén a todo lo que decimos y toda la manera que pensamos. Dale gracias a Dios que alguien te corrija con la verdad. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que odia. Y hay gente, bese y bese y bese y bese. Besos traidores. Y cuando habla de las fieles heridas del que te ama, esa palabra hebrea quiere decir levantar, edificar. Que una persona que te corrige en fidelidad para que crezcas, para que seas edificado. Amén. ¿A quién esconde Dios la revelación de sí mismo y la de verdad divina? A los sabios y a los entendidos. ¿A quién escogió Dios revelar su verdad? Te doy gracias, Padre, porque las revelaste a los niños. A los niños.
Un niño en su infancia apenas con la habilidad de poder hablar o expresarse. Sí, Padre, porque así te agradó. Y lo vemos en varias ocasiones en las Escrituras. Ana ora y Dios contesta oración, hermanos. Ana ora, Elí la maljuzga y cree que está ebria y ella estaba pidiendo por un hijo. Y digo, te prometo, me das un hijo. Quitas mi reproche y te lo voy a dedicar. Después de destetarlo, lo trae al templo. Y allí de niño, el joven oye la voz de Dios. Dios lo hizo de nuevo a un niño, a un joven, un muchacho llamado Jeremías. Y cuando Dios viene a llamar a Jeremías, Jeremías contesta y dice, soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí. Y te aparté te santifiqué como profeta a las naciones. Hermanos, ¿han leído Jeremías? Qué increíble tarea tuvo ese hermano. Yo no sé, yo me rajo. Y era un muchacho. ¿Dónde están los muchachos hoy? ¿Dónde están los jóvenes que necesitamos? Con valor, con el fuego encendido de Dios en su alma, que aun cuando se desanimó, ese fuego no le permitió darse ni parar. Un niño. Entra Jesús y los religiosos se molestaron. En Mateo 21:15 dice, pero los principales, sus sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, la misma palabra griega ahí, los muchachos, los niños, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye, estos chamacos mocosos, ¿los oyes lo que están diciendo? ¿Por qué no los callas? ¿Nunca leíste, le dice el Señor, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Si ellos no alaban, las piedras van a hablar. Una vez más, niños, tenemos que tener mucho cuidado en no cometer el error que comúnmente cometemos y menospreciar a los niños. Usted está muy chiquito, usted no entiende. El que no entiende es usted. Aún los discípulos no lo entendieron. Dice la Biblia que trajeron a los niños para presentarlos a Jesús, para que los tocase. Y dice que los discípulos los reprendían. Y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viendo Jesús se indignó, se molestó el Señor. Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. Escucha, porque de tales es el reino de Dios. Yo tomo la palabra de Dios muy en serio. Miren lo que dice. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nadie ni siquiera puede ser salvo si no viene con el corazón de un niño. Jesús está diciendo, nadie podrá entrar en el reino de Dios si no se convierte como este niño. Los que nosotros decimos que no entienden. Isaías declaraba el juicio que vendría al pueblo de Dios, desentendido y obstinado, después de advertencia tras advertencia, profeta tras profeta, mensajero tras mensajero, no aceptaban el verdadero conocimiento de Dios, ni su enseñanza entendían.
Isaías 28:9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. No, déjeme aclarar algo. La sabiduría no siempre necesariamente se encuentra con la edad. Voy a repetirlo. Los años deberían de traernos sabiduría, pero no. Hay aquellos de ustedes que ya les nevó, como a mí. Le decía al hermano Trevor hace 2 semanas, yo me recuerdo cuando tu pelo no tenía canas. Y él dijo, yo me acuerdo cuando tenía pelo. Y vaya que hay gente que cree que hay sabiduría en la experiencia. No. Mire, cuando alguien me dice algo, pastor, tanta experiencia que usted tiene, hermanos, yo no quiero dejarme llevar por mi experiencia. No es tu experiencia ni la mía, es la verdad de la palabra de Dios. Porque hay tantas malas, hay muchos de ustedes aquí, no hombre, yo tengo más experiencia que usted, he vivido más que usted. Sí, toda tu experiencia mala. Ya andas cincuentón, te tienes 60, 70, todavía no te amanece, todavía piensas como un adolescente. La palabra de Dios nos dice, y Job advierte, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Déjeme decirle en primer lugar que el corazón de un niño en humildad cree. Voy a repetir eso. El niño en su humildad cree. ¿Se acuerdan cuando los discípulos andaban constantemente peleándose para ver quién era el mero mero? Qué bueno que eso no sucede en nuestro día. ¿Sabes la razón de tantos pleitos entre los siervos de Dios? Eres un creído. Eres un creído. Quieres siempre estar luciendo sobre y encima del otro. Las mismas peleas se siguen peleando por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? Y vayan, y cuando el Señor los descubrió, les dio vergüenza. Les acababa de decir que iba a ir a Jerusalén y ser arrestado y ser abusado y ser crucificado. ¿Y qué estaban ellos hablando? El Señor hablándoles. Y les pregunta, ¿qué venían hablando en el camino mientras yo estaba tratando de enseñarles? Y dice la Biblia que se avergonzaron porque habían estado hablando una vez más quién era el mero jefe. En aquel tiempo, dice Mateo 18, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mira, que no tenía ni vergüenza de venir al maestro y preguntarle eso. Escucha la respuesta. Y llamando Jesús a un niño. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Imagínense el pensamiento. Imagínense, yo creo que comenzando con Pedro, hermanos, miren, yo creo que Pedro quería desanimar. No vayan a sufrir vergüenza. Digo, ¿por qué van a preguntarle al Señor? Todos sabemos quién es. Van a preguntarle, pues, ¿para qué? Ya saben, ustedes ya saben, ¿para qué van a sufrir vergüenza? Y todos estaban en lo mismo. Y no nos olvidemos de los hijos del trueno.
dice la palabra de Dios que fue la mami, y la otro evangelio dice que fueron ellos. ¿Qué cosa pides, mujer? Pues no mucho, Señor, nomás que mis hijos, uno aquí y otro aquí, y de generosos te dejamos el lugar del medio. Esto en la mente. Y para ellos esperando la respuesta. Y Pedro, soy yo, ya, dilo de una vez, Señor, que les duela. Y los hijos del trueno, no, hombre, Pedrito, no la hace, somos dos. Y luego agarrando un niño y lo pone en medio de ellos. Y yo creo que, ¿y eso qué onda? Dijo, no cabe con lo que le estamos preguntando. Estamos hablando de grandeza, del reino de Dios y el mero mero. Y agarra un niño, lo pone en medio de ellos y les dijo, versículo 3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, cualquiera que ¿qué? Cualquiera que ¿qué? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué estorba fe? ¿Qué estorba creer en Él y obediencia? La falta de humildad. La falta de humildad. Dios escoge revelar su verdad a aquellos que son humildes como un niño. Humildes como un niño porque no han sido maleados por la vida. Y a propósito, esa es la razón que Proverbios nos dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque ese es el momento. Nada les estorba, ellos creen. Tienen una inocencia, una humildad, y esa humildad está allí, esa inocencia está allí, esa recepción está allí. Porque viven libres de la malicia que daña a la mayoría de los adultos. Déjeme comenzar con decirle que si usted es salvo, todos los que hemos sido salvos, venimos a Jesús con ese corazón. Todos. Lo concreto. No porque yo lo dije, Jesús lo dijo. Jesús dijo, no puedes ni entrar al reino de Dios si no te conviertes como un niño. Y esa es la razón, pastor, que los primeros días de ser salvo, los primeros meses, los primeros años, ¿qué gozo había? Queríamos estar en la iglesia, nos molestaba, no porque se alargaba el culto, porque se acabó el culto. No sabíamos ni cómo servir a Dios, no sabíamos cómo hablarle a la gente de Cristo. No habíamos ido a un entrenamiento de ganar almas, pero queríamos que todos supieran, y a veces hasta daño hacíamos por la desesperación de querer que nuestros amigos y nuestra familia recibiera al Señor como su Salvador. Había esa pureza de fe. Y hermanos, y esa es la razón de por qué Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, me acuerdo de tu abuela y me acuerdo de tu madre y de la fe no fingida. La fe no fingida. La fe no fingida. Timoteo, tu abuela y tu madre no fueron falsas. Y estoy seguro, Timoteo, que tú eres igual que ellas. Y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Jesucristo. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos sucedió? ¿Se acuerda cuando usted recién conoció a Cristo? ¿Qué le pasó? ¿Saben? Un niño es tan inocente. Aún hasta cuando le hacen mal, su contestación es, pues yo no sé. Yo no sé por qué me trató así. Mañana le voy a llevar una manzana. Niños, tú y yo, conmigo nadie juega. Que me la hacen, les voy a enseñar que no nomás ellos pueden. Ya un corazón maleado, un corazón lleno de heridas, de dolores que te causan los hermanos, tu esposo, que tú le causas a otros. Las cosas que enfrentamos en la vida, apartados del Señor. El pecado es lo que endurece la tierra y el terreno donde la semilla debe de caer, tomar raíz, afirmarse, brotar y crecer. Es decisión suya. Es decisión suya. Tú no entenderás. Y decimos, no, yo entiendo. No entiendes. No entendemos. Y la prueba de eso es que una vez más esta semana Dios nos ha hablado, pastor. Y vamos a salir de aquí y nada va a cambiar en tu vida. Nada. Ya entendí, pastor. No, hombre, ese mensaje, ya entendí. Debería de ser así. Pero el problema es que Dios, por la dureza de tu corazón, por tu orgullo, porque el terreno ha sido endurecido, la semilla nada más cae y no está blanda la tierra para poder la semilla hundirse y tomar nutrición y germinar y brotar y crecer y dar fruto, porque el pecado tuyo o el pecado de otros, pero el pecado siempre endurece, siempre. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, escuchen, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué, hermanos? ¿Qué endurece? ¿Y cómo engaña el pecado? ¿Cómo engaña el pecado? Llega el momento en donde ya la palabra de Dios, la semilla incorruptible, no está produciendo nada en tu vida. Y luego alguien te hace un mal y el pecado te engaña en hacerte creer que como te hicieron un mal, tú tienes licencia para pecar y portarte igual o peor. ¿Alguien me está escuchando? Y a propósito, ya es tiempo que dejemos la necedad de estar desobedeciendo a Dios porque alguien le falló a Dios. Que alguien le falla a los principios y a la verdad de la palabra de Dios no nos da licencia, no cambia la verdad. No, pues mira lo que hizo aquel. No, pues mira lo que hizo él. No, pues en la iglesia. No, que esto. No, que para allá. Y toda tu manera engañado, endurecido por el pecado para justificar tu pecado y tu desobediencia. Desobedezco y la culpa la tiene el hermano, la hermana, el viejo, el pastor, los hermanos. Verdad es verdad. Y si alguien no la obedece, sigue siendo la verdad. Y no te da licencia a ti. Jóvenes, escúchenme. Ya. Deja de estar buscando pretextos. No, que en la iglesia, no, que yo vi, no, que me tratan, no, que. Y todo el tiempo el pecado engañándote por lo que está sucediendo es que te estás endureciendo. Un niño está libre de tantos prejuicios, está libre de la influencia de un mundo perdido que no ha tenido tiempo para dañarlo.
y la dureza que el pecado trae al corazón de muchos de nosotros. Un niño vive libre de aquello que de otra manera nos hace un montón de nosotros escépticos, sospechando hasta nuestra propia sombra. Pero el que cayó en buena tierra. ¿En qué tierra? Buena tierra. Oye, recibe y entiende. Solo si Él te da el entendimiento. Solo si Él te da el entendimiento. Y si Él te da el entendimiento, la semilla va a brotar. Y la prueba de que no hemos entendido, que hemos entendido acuerdo a nuestro propio intelecto. Y puedes hasta estar doctrinalmente sano en tu creencia, pero no hay fruto. No hay fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo 30 y 60 y 100 por uno. Termino con decirte, ¿te das cuenta que no todos lo que cae en tierra buena produce lo mismo? Dios puede usar a cada persona aquí, a cada persona. Pero hermanos, esperamos que la semilla haga su obra allá afuera. Cuando la semilla está siendo pisoteada, desaprovechada en las iglesias. Cristianos que por su inmadurez, creyendo que son muy maduros, tienen un conocimiento equivocado de Dios, porque el conocimiento verdadero de Dios y madurez no nos dejará estar ociosos y sin ¿qué? ¿Dónde está tu fruto? Pastor, hermenéuticamente, en exegesis, hazme el favor. No, yo fui educado en una de las 10 universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Ahí enseñaban cosas que ni Dios sabía. Y muchos de ustedes están tan impresionados porque el doctor, no lo voy a decir, hermano Ashcraft lo dice, pero yo no soy como él. Si tiene todo el abecedario detrás de su nombre, muchos de ustedes ya andan fascinados con eso. Y te voy a decir lo que es un sustituto y es una excusa del hecho de que tú no estás dando nada de fruto. Porque el conocimiento correcto de Dios no nos dejará ese conocimiento callar. El que no, dice Pedro, es de corta vista, es ciego y se ha olvidado cómo Dios le perdonó y le limpió a él de sus antiguos pecados. Él me perdonó a mí. Yo no sé qué Dios hará. Si sé esto, Él ya decidió a quién revelarle verdad. Y mientras hay algunos obstinados y rebeldes aquí que dicen, no, y que al cabo, y díganme lo que me digan, y tú te haces el muy arrogante y no te das cuenta que Dios está escondiendo lo que tú no puedes entender. Él ha dicho a ese, déjalo en su burreza. Como por más que busque tantos, ¿verdad? Y ahora en las redes sociales, pastor, gente metiéndose allí. Pastor, estoy estudiando con el maestro rabino. Hágame el favor. Nada de fruto. Torciendo el conocimiento de Dios. A mí me da miedo. Estas verdades me hacen temblar. Oh, le pido al Señor en oración antes de venir a este libro,
abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Qué hay que estorba, mi Dios? No sea yo aquel que se cree sabio y entendido en su propia opinión. Regresa a mí el corazón inocente de un niño. Gracias por las veces que tienes que humillarme, porque un niño en humildad recibe y cree. Gracias que caminar en comunión contigo me ha librado de la necedad de andar de resentido, amargado, con heridas que solo endurecen mi corazón. Y por eso la palabra de Dios se hace nula. Y el problema no es la semilla. El problema es el terreno donde cae. Puestos todos de pie. Todos puestos de pie. No me entra, pastor, no me entra. Y en verdad a veces hasta ya me desanimo de venir al culto, de abrir la Biblia, porque conozco la palabra, pero mi vida sigue igual. No veo al Espíritu Santo y su palabra con poder actuando en mi vida, cambiando mi ser. ¿Fruto? ¿Cuál fruto, pastor? Estoy apenas sobreviviendo. ¿Cuál fruto? Tantos cristianos así. Quédese, señora, con sus heridas. Quédese con sus resentimientos y cancele la presencia de Dios. Y el increíble privilegio que Dios en su bondad y su gracia se haga conocer a usted. Él se revela a los que Él escoge revelarse. Y dijo, te doy gracias que lo revelaste a los niños. A los niños. ¿Ha perdido su inocencia? ¿Qué le dañó, hermano? ¿Qué le dañó? ¿Qué pretexto está usando? Y por más Biblia y verdad que usted escuche, sus ojos están cerrados. Usted no puede entender, porque Dios ha escogido no revelarle a alguien que se cree sabio en su propia opinión y que ya en su mente ya decidió y acomodó todo. Así soy, así pienso y aquí nadie me mueve de allí. Venga, ya el altar está lleno, pero si Dios le ha hablado, no se quede allí. Salga de su asiento. Humíllese. No a esta iglesia o a su servicio. Delante de Dios, humíllese. Perdóname, mi Dios. En verdad que siendo renuente a veces hasta me burlo cuando la palabra de Dios se predica. Endurecido de corazón. Y a veces pienso, qué provecho hay que llegue a la iglesia. Me voy igual. Señor, tú conoces todos los corazones. Obra por tu palabra y el poder de tu Espíritu. Pastor.